amigos, pero también lo anticipado. Hace un ratito nomás hablábamos de que vamos a estar charlando con el amigo del rock y la literatura Iván Willy Willy Kosielek. Kosielek, un máster létrico, un pop idiosincrático de nuestro acontecer, un maestro de la literatura y un hombre que sabe mucho de la literatura, su amplia gama y holgura histórica. Bienvenido, Iván Willy Kosielek, amigo del rock. ¿Cómo anda, Iván? Hola Daniel, Fabián, ¿cómo andan los muchachos? ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Contentos, che. Acá andamos bien, tranquilo. Tranquilo, ya está todo listo para lo que va a ser dentro de un rato, Iván. Sí, bastante bien, a pesar de que es un tema que podría uno hablar mucho más tiempo, pero bueno, lo tengo que comprimir en una horita y bueno, está bastante. No debe ser fácil, Iván, me imagino, por los temas. Bueno, comentaros hoy de qué se va a hablar hoy, por ejemplo. Bueno, mira, es simple, como ahora se están cumpliendo 80 años de la publicación de la Aleph, el cuento, la Aleph de Borges, no el libro, porque el libro salió en el año 49, pero en 1945 Borges publica ese cuento en la revista Sur, y está habiendo, no sé si decir celebraciones, homenajes en todo el país, que los ha impulsado CONAVIP, ¿no? La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Entonces, en ese marco, Anabela Gil, que es la directora de la Biblioteca Mariano Moreno, me preguntó si yo me animaba a dar un par de charlas sobre la Aleph. Tuve que escribir ahí un par de ideas y las mandó CONAVIP las aprobó, y entonces va a haber dos charlas sobre el cuento, que van a ser esta noche y el miércoles siguiente. A las charlas hice dos charlas sobre el cuento, pero en ámbitos diferentes, o sea, son autónomas las charlas, ¿viste? La de esta noche va a hablar de dos cuentos del libro La Aleph, por supuesto del Aleph, y otro que se llama El Zahir, porque ambos cuentos son cuentos, siempre los he visto como cuentos hermanos o paralelos, en donde el punto central es la muerte de la mujer amada por el narrador y personaje que en ambos cuentos además se llama Borges, para que no queden dudas. Claro. Lo que es curioso es que este personaje llamado Borges, a imagen y semejanza del escritor llamado Borges, Qué loco nunca le eso. dijo a esas chicas el amor que se sentía por ella. En los cuentos estamos hablando, ¿no? Sí. Así que se trata de la muerte de una amada que nunca se enteró que había sido el objeto de deseo, de amor de este personaje, ¿no? Mira. Entonces, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de un montón de conexiones que tienen esos dos cuentos con otros cuentos de la literatura universal. Qué bueno, ¿no? Porque la Aleph por ahí, Iván, perdona que te corte. Sí. Digo, para la mayoría es como que el cuento que te inicia un poco con Borges también, ¿no? Es como que si arrancás por ahí, después entras en ese universo, ¿no? Sí, es un buen cuento para empezar. Eso es algo que también quiero decir, porque vos sabés que en el libro anterior de Borges, Ficciones, que salió en el año 44, es un cuento, como su nombre le indica, de ficciones, pero bueno, Borges redefine el concepto de ficción en ese libro, de alguna manera, implícitamente, ¿no? Pero son cuentos que están todos ambientados en culturas extrañas, exóticas, no sabes qué pasan en la India, en el pasado. En cambio, en el Aleph van a empezar a suceder cosas en Buenos Aires puntualmente. Va a ser Buenos Aires el centro del mundo de él, y el cuento del Aleph pasa en Buenos Aires. Y hay un montón de elementos que hacen a Buenos Aires, entonces eso puede ser, como vos decís, Fabián, una buena puerta de entrada, que no es algo tan inaccesible como esos cuentos ambientados, ¿viste? En tiempos y espacios recónditos, ¿no? Que es cierto que uno no sabe, ¿no? Si ocurrió o no ocurrió, ¿viste? El universo de Borges, que así todo el tiempo también, ¿no? Uno lo lee casi como una biografía histórica por ahí a veces, algunas cuestiones. Bueno, yo calculo que a Borges le gustaría que vos le dijeras eso. A lo mejor se reiría también. Dicen que en una conferencia un periodista le preguntó si efectivamente existía una Aleph en la calle Garay. Bueno, una Aleph brevemente, porque a lo mejor hay gente que esté escuchando y no sabe ni lo que es, ni creo que Borges tampoco sabía bien lo que es. No, Borges lo define. Borges dice que la Aleph, los Aleph, que ahí parece que son puntos del espacio-tiempo en donde convergen todos los puntos del espacio-tiempo. O sea, son pequeños miradores que si vos los encontrás,
podés mirar el pasado, el presente, el futuro, y todos los diferentes momentos del universo en vivo y en directo por ese lugar. Condensados ahí. En un sótano de la calle Garay, un tipo al cual él detesta porque es escritor y es un soberbio, todo eso, tiene un Aleph en el sótano. Claro. Lo que no lo hace mejor escritor, eso es lo maravilloso del cuento. No lo sabe usar mucho. Claro. Entonces, pero eso es un objeto conjetural, como tantos objetos de Borges. Vos recién decías, Fabián, existe, yo me lo leo como que existe. A Borges no le interesa tanto si existe o no existe, en el sentido real, como la posibilidad de que eso empiece a existir ahora en tu universo imaginario. Él tenía en ese libro Ficciones y luego en el Aleph esta idea de que los mundos de la imaginación, los mundos que de alguna manera, los otros mundos que de alguna manera se insertan en este mundo pueden ir creciendo cada vez más. Y yo le veía, ya que estamos en Amigos del Rock, yo le veía eso, un enorme paralelismo con la frase de John Lennon, ¿no? Como la primera línea de Imagine, ¿no? Sí. Imagina que hay un cielo, es fácil si te lo propones. Bueno, si vos te imaginas que hay un Aleph, es fácil, empieza a existir. Siempre vi una gran vibración parecida entre ese, porque Lennon nos está proponiendo que si nos empezamos a imaginar un mundo en donde la gente quiere vivir en paz, en donde no hay religión, en donde no hay arriba ni abajo, ¿te acordás? Va a suceder, claro. Va a suceder, va a empezar a ser el reinado de eso que nos estamos imaginando, ¿no? Que eso además no es algo tan... parece, uno lo dice así, parece que uno estuviera loco, pero a veces pienso, ¿qué pasaría si todos los días de la vida no nos ponen más noticias, desaparecen las radios, desaparecen los televisores? ¿Vamos a seguir creyendo, pongo un ejemplo, que Trump es el tipo más importante del planeta? ¿Vamos a seguir creyendo que Milei es el tipo más idiota? Bueno, eso sí lo vamos a seguir creyendo, o sea, sea un escenario, ¿no? Sí. O sea, pero te das cuenta, hay como una especie de necesidad de actualizar lo que creemos y lo que imaginamos. Pero ¿qué pasaría si en el radio a la mañana, en vez de decirnos lo que nos dicen eso, che, vos sabés que estamos viviendo en un mundo cada vez mejor, vos sabés que... ¿Qué pasaría si esa vibración comunicacional fuera otra, ¿no? O lo que nos produjese adentro de esa vibración comunicacional. Si fuera todo lo contrario, ¿no? A lo que sucede, porque se enfoca casi todo en la mala noticia, ¿no? Una claro, constante. Exactamente. Se enfoca todo en estamos en problemas. A ver, sí, desde que nacemos estamos en problemas. Sí. Ya empezamos a morir desde que nacemos, claro. Claro, pero también, y acá vamos a citarlo a Jesús de Nazaret, hay una buena noticia, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si vos nacimos en este lugar que es, como decía el Buda, de vida, de enfermedad, de vejez y muerte, de dolor, hay una buena noticia que es que el reino de los cielos vino. ¿Te das cuenta? Esa es una paradoja, porque esa fue la mejor noticia que tuvo la humanidad, digo, para quienes somos cristianos, y sin embargo, en un mundo en donde más de una tercera parte se autodeclara cristiana, no parecen estar todavía tan felices por esa noticia. Parece que le dan más importancia a la suba del dólar, que no vas a poder pagar la cuota a fin de mes, ¿viste? Pero eso tiene que ver, yo no me río de eso, porque a todos nos pasa. ¿Cómo no te va a pasar si somos pura necesidad desde que estamos en la tierra, ¿no? Pero bueno, que siempre encontré esa afinidad entre Borges y Lennon, esa invitación a la imaginación. Sí. O hacer lo posible, lo imposible, porque me quedé pensando y mirando, bueno, en la próxima charla que se viene para el otro miércoles, Iván, bueno, del Santo Grial, el Necronomicon, al Aleph y el libro... Bueno, el Necronomicon, que él lo anotó en la Biblioteca de Buenos Aires como si existiera, ¿no? Bueno, ves, ahí está el juego. ¿Qué tal si el Necronomicon, que es un libro que se imaginó Lovecraft en sus cuentos, que es un libro maldito de conjuros para convocar entidades demoníacas o extraterrestres mediante unos conjuros? Si ese libro que se imaginó el loco de Lovecraft en el año 1920 existiera realmente, bueno, Borges hace un paso para que exista, que ficharlo en la biblioteca, ¿no? Puso el Necronomicon, escrito por el árabe Abdul al-Zarer,
en el año no sé qué, porque además Lovecraft pone la historia del libro, a dónde fue publicado, entonces Borges cuando era bibliotecario hizo la ficha del libro, ¿no? Entonces, bueno, esa segunda charla que va a ser la del otro miércoles va a ser hablar de los diferentes, yo le puse entre comillas, objetos fantásticos, no solamente del universo de Borges, sino de la literatura universal, o por lo menos de la literatura que agregó Borges, ¿no? Desde la lámpara de Aladino, el Santo Grial, el Necronomicon. Hay un cuento de Stevenson que se llama El Diablo en la Botella, y que es una botella que vos la tenés que tener todo el tiempo en la mano, y si vos le pedís deseos se te cumplen, pero también la botella te pide cosas a vos, ¿viste? Ahí está. Es un objeto maldito, que es más lo que te pide que lo que te da. Claro, como el Fondo Monetario, una cosa así, ¿no? Exactamente, aparentemente te da algo. Así que si lo vemos a la comitiva argentina que vienen dando con una botellita ahí, vienen felices con la botella en la mano. No es agüita. Tienen el pacto los muchachos. Bueno, pero tenemos lugares, rincones así pequeños, lugares donde escapar de toda esta locura, Iván, y bueno, y está bueno esto, ¿no? De poder disponer de una hora para charlar de estas cuestiones, ¿no? Para imaginar. Así que bueno, mira, Fabián, pasando en limpio, esta noche a las 20 en la biblioteca pueden ir quienes quieran, en el auditorio. Es una charla abierta y es una charla, por supuesto, de divulgación, en donde no hace falta tener ningún conocimiento previo de nada. La gente puede ir normalmente, escuchar, preguntar y sobre todo ¿cómo se dice? Aportar. Y seguramente va a aportar mucho más que yo, porque las preguntas de la gente siempre son más importantes que las disertaciones de quien está ahí. Sí, si hay alguien que las conteste, como en el caso tuyo, Iván. Sí, yo voy a hacer como que las contesto, algunas, muchas no tienen... Por ahí hay preguntas y no tenemos quien conteste, ¿viste? También. Sí, pero hay preguntas que está bueno que no las puedas contestar. Sí. Una vez me acuerdo que viendo, un pequeño paréntesis, alguna vez viendo un reportaje que le hacían a Carl Sagan, ¿te acordás de Carl Sagan? Sí. Y los agujeros negros del universo. Y hablaba del universo, del programa Cosmos. Él le decía que lo peor que se le podía hacer a un niño en el momento de la educación era tirarle dogmas, ¿viste? O burlarse de sus preguntas. Decía que los niños que son preguntadores, ¿viste? Por definición, ellos tienen una curiosidad así ontológica, innata, ellos preguntan todo. Él decía que si vos había algo que no le podías responder, que le contestaras sencillamente. Nadie lo sabe. Por ejemplo, un nene dice que le preguntó que cuando Carl Sagan de chico le preguntó al padre por qué la luna es redonda. El padre le dijo, nadie lo sabe. O sea, sí, hay una teoría, hay cosas que se puede estudiar, por qué los cuerpos celestes tienden a ser redondos por la rotación, etcétera. Pero él le respondió eso. Pero hay otros tipos que le responden, ¿y qué quiere que sea cuadrada? Por ejemplo. Claro, ¿Qué quiere que te pase lo mismo que a Galileo? Son locos, que hay un triángulo eso, claro, sí. Claro, o sea, ahí lo acaban como de invalidar, lo tratan de idiota, porque preguntó algo desde su absoluta inocencia y que merece una respuesta válida, o por lo menos merece la respuesta de decir, yo no lo sé, nadie lo sabe, o alguien lo sabe, yo no lo sé, pero nunca una pregunta es mala, todo lo contrario. Y bueno, no siempre se pueden contestar, y está bueno también que así sea. Hay quienes dicen que en la pregunta, que quien pregunta ya sabe innatamente algo de esa respuesta, innatamente, pero le falta la otra mitad, ¿viste? Hay que completar la información, claro. Ahí tenés vos que me decís preguntón siempre a mí. Algo sé, algo, la mitad. Bueno, la mitad, qué sé yo, está bueno eso. Todo preguntón sabe la mitad, ¿viste? Ahí está. Un título para un programa de ahí está bueno eso. Me gusta más que pase palabra, por ejemplo. Pero no mejor que Campus o Villa o Campus. Bueno, ese está ahí en la gatera en cualquier momento. Iván, bueno, un gustazo, no te sacamos más tiempo, así te dejamos ahí como los jugadores ahí. Pero por supuesto, antes te vamos a dar una bendición neuroespiritual de efecto literaria y cultural para que la esencia y la conciencia de las artes létricas se manifieste en esta expresión, en esta audición, en esta juntina de gente interesada por la literatura, que se abre a tu cabeza con amplia gama y holgura y que puedas explayar como nos tenés acostumbrados. Que Dios te bendiga, querido Iván Willy Kosielek, amigo del rock, la literatura y todos los géneros artísticos.
Gracias, Daniel, querido, que todos los bendiga a ustedes también, che, y a toda la gente que está escuchando. Amén. Abrazo, Iván. Gracias. Abrazo grande. Nos vemos en breve. Bueno, Iván Willy Koseliek, Qué gusto. qué lindo, que los lujos que sean los amigos del rock de, bueno, charlar con los protagonistas mismos de la escena cultural. Así que bueno, ya saben, hoy 20 horas, entrada libre y gratuita para escuchar, charlar de estas cosas que bueno, uno estaría horas hablando con el amigo. Hoy se va a estar charlando justamente de la LEP, el Zair, la muerte de la mujer amada y el infinito, Packface. Y más allá, Vamos ahí.